Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Verónica, Maximiliano y Juan Pablo. Última reunión del curso. Así que bueno, hoy vamos a hacer una melange global de todas las cosas que de los 4 módulos pueden hacer. Pueden empezar desordenadamente, no hay ningún problema. Y vamos viendo punto por punto. ¿Querés, Verónica, arrancar? Bueno, gracias. Este, ¿Cuál pregunto primero? Bueno, una duda, arranco con lo último. Cuando hice el último formulario, me di cuenta de que había un tema que evidentemente no había terminado de entender. Y fue la pregunta respecto de si en la curva normal, yo, perdón, pero aclaro, soy de lingüística, con lo cual por ahí el vocabulario técnico lo voy adquiriendo. me, me cuesta, si la pifio ahí un poco tiene que No hay ver que problema. vengo de otra disciplina, pero la pregunta era si la media, la mediana y la moda, puede ser, Sí. coincidían en la curva de la de Gauss, la normal, ¿no? Yo me quedo con porque estaba con el eje en el medio, ¿no? Entonces, porque daba las opciones, y una de las opciones era que las 3 podían ser el centro. Y Yo, yo te la contesto me rápido y acuerdo después que te la ¿eh? explico. Yo te la contesto rápido y después te la explico. Sí. La distribución normal, la curva de Gauss, es una curva teórica. Como todas las distribuciones, la hipergeométrica, la T de Student, la chi cuadrado, son todas distribuciones teóricas que se hicieron en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y lo que se hacía era, como no había forma de calcular, esa distribución teórica matemática, se calculaban algunas probabilidades, por eso estaban las famosas tablas de distribución de probabilidades, Sí. y uno ajustaba si su distribución se ajustaba a una determinada distribución teórica, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, Sí. las distribuciones, las variables continuas, edad, peso, etcétera, generalmente se buscaba la distribución normal. En cambio, si la distribución era comparar frecuencias de una variable contra frecuencias de otra variable, se usaba la distribución chi cuadrado, que compara frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. ¿Sí? Me cortan cuando no entienden algo. O una distribución binomial si estoy trabajando con proporciones, con porcentajes. Entonces, uno, entre otros, doy ejemplos en general. O sea que en el caso de la distribución normal, es una distribución continua que uno trata de ver si su distribución teórica, su distribución, perdón, su distribución real de la investigación se aproxima o no a esa distribución normal, y si se aproxima, puede aplicar, digamos, las fórmulas de esa distribución normal y calcular las probabilidades a partir de la distribución normal. Si nuestra distribución, para que sea normal, o sea, con nuestra distribución teórica sea normal, estoy de nuevo con lo teórico, nuestra distribución de investigación sea normal, la media, la moda y la mediana tienen que ser muy parecidas, entre otras cosas. ¿Sí? Una de las condiciones. Porque como la distribución normal es simétrica, si la distribución es normal, son iguales o muy parecidas. O sea, uno Bien. siempre supone o quiere aproximar a su distribución a una normal. Si se aleja mucho de esa distribución normal, lo que utilizamos son pruebas que no se basan en la media y en el desvío estándar, que serían los dos parámetros que definen la distribución normal, y tratamos de hacerlo con pruebas que se llaman no paramétricas, porque no usan ni el parámetro de la media, ni la media, ni el desvío estándar.
Eso es a nivel conceptual, digamos, no sé si entienden lo que estoy diciendo. O sea que la distribución normal es simétrica. Siempre es simétrica. Te voy a hacer un ejemplo, mira. A ver qué tengo abierto acá. Abro algo al azar. Tengo un instrumento que lo terminamos el año pasado, está publicado, etcétera, sobre la relación de empleabilidad y salud ontológica. ¿Cómo afecta el trabajo, la búsqueda del trabajo, la salud ontológica? Desde el punto de vista, fíjate que es un constructo que tiene 18 preguntas y tiene, digo porque vos en lingüística seguro que vas a terminar haciendo alguna cosa de este tipo. Y tiene dos dimensiones, percepción e higiene de salud bucal y percepción de la condición de salud y estética. ¿Sí? Este puntaje es la suma, esto que dice 53, es la suma de las 14 preguntas. El puntaje estética es la suma de alguna de estas preguntas. ¿Sí? Esto, por supuesto, que yo quiero ver si puedo usar la distribución normal, tendría que ser parecida. Una forma de verlo, digamos, muy brutalmente, es a partir de un histograma, porque un histograma te describe cómo es tu distribución continua, ¿sí? En el caso, puede ser edad, puede ser peso, puede ser un constructo lingüístico, ¿está bien? Tomemos, había dicho, bueno, vamos a agarrar la edad primero y después vamos a hacer la que dije recién, para ver si... La edad en este grupo va a ser bastante homogéneo, y acá le digo que me dibuje la curva normal. Este es el SPSS, por si no tienen por qué saberlo, ¿sí? Bueno, acá tengo, evidentemente, la edad que estoy trabajando tiene una distribución bastante aproximada a la normal. Esto es lo que uno hace, en teoría, trata de ver si esta curva, que es teórica, se aproxima a la distribución normal. Recordando siempre que hay una sola curva de distribución normal, con media cero y desvío estándar más menos 1. ¿Está bien? También puedo ser más estricto y puedo, por ejemplo, mostrar, explorando la variable, ¿sí? Si la edad, le calculo algunos estadísticos, percentiles, descriptivos, ¿qué otra cosa? Y gráficos de normalidad y pruebas de normalidad. ¿Sí? Lo muestro esto en forma didáctica, no tienen por qué saber usarlo ni nada. Donde, fíjate, el promedio acá es 18 años. La mediana es 18 años. ¿Está bien? Acá no me está mostrando la moda, pero ya sé que la mediana y la media es de 18 años. Segunda cuestión, ojo con esto. La simetría es 1,1, o sea, tiene cierta simetría hacia el lado derecho, hacia los valores altos. Porque, ¿qué pasa? El promedio, como es la suma sobre el total, la suma de los valores sobre el total, es afectado por valores extremos. Entonces, cuando vos tenés valores extremos, el promedio está sobreestimado, o si los valores extremos son del lado izquierdo, está subestimado. La ventaja de la mediana como medida de posición, que no te va a cambiar nunca de lugar. No sé si se entiende eso. O sea, la mediana, si vos le agrego valores extremos a la derecha o a la izquierda, la mediana se va a mantener. Que es una medida de tendencia central, pero también de posición. Entonces, cuando no me sirve la distribución normal, entre comillas, todavía no me sirve, mi distribución de la investigación no se aproxima a la distribución normal, tengo que buscar otra forma de describirla. Y la forma de describirla, porque en realidad nosotros estamos trabajando con estadística descriptiva, no hacemos inferencial todavía, seguramente van a ser medidas de posición. Claro. Vos sabés seguramente, porque habrás visto algunos instrumentos, que a veces se usa el Z, la distribución Z-score, cuando la distribución es normal, y a veces se utilizan los percentiles. La distribución percentilar, en muchos instrumentos lingüísticos inclusive, que te dicen la posición del individuo con respecto al
al constructo que estás trabajando. No sé si me explico con esto. Sí. Los otros chicos, ¿cómo están, Maximiliano y Juan Pablo, con esto? Con eso sin muchas dificultades. ¿Cómo? Con esto en particular sin muchas dificultades, pero hay otras cuestiones del cuestionario número 4 que lo intenté hacer 2 veces, pero no... ¿Te cuesta? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Sí, por eso con esta cuestión no es que tampoco soy un crack, estoy igual que Verónica Pero en lo una entendí, está disciplina. bien. Sí, lo de distribución lo tengo un poco claro. Yo no mostré más abajo, pero acá tengo los percentiles, ¿está bien? Y no importa esto, pero fíjate que acá estos gráficos me muestran los puntos, cómo se alejan o cómo se acercan a la distribución normal. Evidentemente, hay puntos, hay valores que se alejan de la distribución normal, y acá también lo ves, ¿no es cierto? Si esta es la distribución normal, como hay valores que se alejan, o sea, la primera parte, y si vemos el gráfico, este es el box plot, vemos que hay valores extremos. ¿Se acuerdan? Saben interpretar el box plot, son medidas de posición. ¿Está bien? Percentil 75, percentil 25, mediana, y los bigotes que en general incluyen el 97% de los casos, o sea que cualquier valor que está por afuera de los bigotes es un valor poco frecuente o extremo. Y acá tenemos, claro, edades. Fíjate, la mitad de la población, el percentil 75, debe estar en los 19 años. La mediana está en 18 y en 17 debe estar el otro percentil. O sea, que la mayoría, la mitad de la población central se encuentra entre los 19 y 17 años. Un valor de 24 o de 22 en esta distribución se toma como un valor extremo. Esos te van a subir un poquitito el valor del promedio. Claro. No sé si era tu pregunta, Verónica. Sí, totalmente. ¿Y cómo estamos con esto? ¿Se va entendiendo? Bien, sí. Sí, yo es como que me doy cuenta de que tengo que leer y Si repasar hago lo varias mismo, veces mirá, si yo para hago lo mismo asentar. con un constructo, que es algo que no tiene por qué tener una distribución normal, el puntaje total, capaz que da normal y buenísimo. Pero si hago de nuevo la misma historia, analizar, estadística descriptiva, explorar, y en vez de edad pongo el puntaje, acá está, puntaje total. Acá tengo 39 la media, 38 la mediana, o sea que hay valores extremos también, hacia arriba, ¿sí? Y si vemos el gráfico, acá, bueno, acá ves cómo se distribuyen los valores y cómo acá hay valores que, digamos, no tiene mucha Sí. normalidad. Justo acá no hay una curva de Gauss, un histograma, porque no me di cuenta de pedirlo, pero acá ves que hay una distribución más o menos simétrica, pero que estos valores afectan al promedio. Posiblemente se pueda, digamos, teniendo, y otra cuestión, el N es muy grande para las estadísticas, 330 casos es muy grande, y cuando el N es muy grande puede ser mayor de, cercano a 100 o más de 100, ya, aunque la distribución no sea muy normal, ¿sí? El N es suficiente para, digamos, tener el supuesto de que la distribución es normal, a menos que sea algo muy asimétrico, como, por ejemplo, en alguna otra, no sé si tengo abierto acá, alguna distribución, datos empleados, mira. Acá te voy a mostrar una distribución muy asimétrica, clásicamente asimétrica, que es, te lo voy a hacer de la misma manera, ¿no? Estadística descriptiva, explorar, y te voy a poner el salario. Y le voy a decir en los gráficos que me haga un histograma, porque hoy no le estaba pidiendo eso. Mira, la media es 34.000 y la mediana es 29.000. Acá ves, el histograma, cómo no tiene nada que ver con la curva normal.
Entonces, acá no sería correcto, digamos, si yo quiero describir al salario, tendría que usar la mediana, no, porque la mediana me dice 29.000 pesos, gana la mitad de los trabajadores de esta empresa. No es el Claro. promedio 34.000 porque no es la realidad, porque acá tenés datos de 125.000 o más, fíjate. Entonces, ahí no debería usar valores de distribución normal, la media y el desvío estándar, porque no me indican nada. Bueno, si estamos bien, seguimos con las próximas preguntas. Bueno, En relación a esto de distribución también, hay uno de los ejercicios del cuestionario de los DVD que están todos los datos y los estoy interpretando súper mal, así que tampoco lo debo tener tan claro. A Me ver, parece que miremoslo. ¿Es el cuestionario 4? sí, es re capcioso ese, Pablo. ¿Cuál? me perdí la pregunta, Bien. perdón, que tuve que atender una cuestión. Es un ejercicio, Vero, del cuestionario número 4, Ah, donde te da el promedio, la mediana, la moda, te da el enunciado. Ah, sí, vamos a hacerlo. Ese es muy interesante porque en realidad no hay que hacer ninguna cuenta. No, pero lo estoy intentando interpretar y no. Te vas a querer matar cuando te lo Eso muestre. tiene. Sí, debe ser muy seguramente. sencillo. Pero ya que estamos hablando de distribución, estoy interpretándolo muy mal. Por ende, no tengo tan en claro distribución. Sí, Y lo que por ahí, ahí, no, estos de lo tenés distribución, claro. esto sí es Vas de a ver cómo distribución. arrancas. Vas a ver ese es el cuestionario, ¿el del 4 es? Sí, el primero no me alcanzó el tiempo porque me quedé en un ejercicio y se terminó el tiempo y se cerró, por ende no hice absolutamente nada. Ah, pero ojo Así que que te lo habilito de nuevo, ¿eh? sí, O lo pude todavía tenés hacer, opciones. ¿Sí? lo Hay hice 4 por segunda, intentos, sí, o lo hice 3, no por sé. segunda vez, como ya porque con los programas, etcétera, y ahí sí, lo pude Bueno, terminar. después, ahora antes de cortar, lo hacemos. Te habilito por las Dale, dudas, ¿sí? Entonces, el del CD, ay, no me acuerdo, esa es la, acá está. esa, tal cual. Dice, ¿lo alcanzan a ver bien? Ujú. Sí, Dice, en el siguiente cuadro, así no se ve horrible. Algunos de los resultados del análisis descriptivo de la distribución, Tengo una muestra de 100 cajas con 50 unidades cada una. El promedio... ahí la media es 4, La media esto es es de 4, la distribución mediana es normal, 4, la moda es 4. ¿Qué te está diciendo eso? que la distribución es normal. Es simétrica, no sé si es normal. Ah, es Es verdad. simétrica. ¿Por Claro, qué? eso es lo que a mí porque yo tenía eso presente, si coincide es simétrico, pero entonces cuando la pregunta era sobre la distribución normal en el formulario anterior, bueno, eso es lo que me generó confusión. Por eso entonces, si la distribución normal es siempre simétrica, entonces debería coincidir. La media, la moda y la mediana. Pero entonces, ¿pero es la distribución normal siempre simétrica? Siempre. Pero ¿qué nos falta? Vos tenés como dos propiedades, que es la simetría y la kurtosis o apuntalamiento. Mm. La simetría te dice esto, que es simétrica, o sea que la media, la moda y la mediana coinciden porque es imagen especular de un lado y del otro de las medidas de tendencia central. Mm. Pero tenemos que ver cuán aplastada o cuán puntiaguda es. Y eso lo da la Ah, kurtosis. Entonces, dos cosas que hay que mirar. Igual esto es cualitativo. Hay pruebas estadísticas para determinar si la distribución se aproxima a una normal o no. ¿Está bien? Pero si a vos te dicen, no me acuerdo la pregunta, capaz que no está bien formulada, ojo, pero te dicen, en una distribución normal, la media, la mediana y
moda coinciden, sería verdadero. Claro. No, sí, 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 eso sí. Entonces está diciendo otra cosa. No te dicen solamente con esto es normal. Te dicen que la media, la moda y la mediana coinciden. No son casi iguales, podría decirte también. ¿Sí? Ahora, vamos a esto. El promedio es 4, la mediana es 4, la moda es 4. El desvío estándar es 1,8. La varianza no me importa, el 3,24 es el cuadrado del desvío estándar. Y esto es lo importante. El percentil 25 es 3. El percentil 50 es 4, lógicamente, porque es la mediana. Claro. El percentil 75 es 5. Y la pregunta es, para que no entienda, de los siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? El 50% de las cajas tiene 3 unidades defectuosas. El 75% de las cajas contiene 5 unidades defectuosas. El 50% de las cajas tiene, o sea, yo acá tengo... Hasta 5. Ese hasta 5 fue el que me llevó a elegirlo. Porque dije, hasta 5 no incluye 5. Entonces dije, la C es la correcta. Y no. Porque el 75% de las cajas contiene 5, porque es el percentil 75. Claro. De las 100 cajas, Claro, pero el de percentil 50, entonces yo no incluí el 5, que acá debe haber como una trampita. Y cuando leí el enunciado, el 50% de las cajas contiene hasta 5 unidades defectuosas, interpreté que 5 no se lo incluía, entonces hasta 5 lo tomé hasta 4. pensá ahora, si yo tengo 100 cajas, mido en cada caja cuántas unidades defectuosas hay. Pero es igual si fueran 4 es más del 50%. Ah, no. Sí, Porque el 4 50 es sería más. la Es mitad. el promedio, Es el claro. Y la promedio. mitad. La mitad de las cajas tienen 4 unidades defectuosas. Al menos 4 unidades defectuosas. Claro, O sea, 4 o menos unidades defectuosas. Ojo, ¿eh? claro. Si fuera el percentil, si tuviera 3 unidades defectuosas, sería el percentil 25. O sea, el 25 cajas tienen 3 o menos unidades defectuosas. ¿Se entiende? Sí. A ver si yo, vamos a ver si lo hice bien. No, sí, porque yo puse la B, perdón, la C. ¿Y qué Así te dijo? ¿Que que estaba bien? Yo no. no he hecho el ejercicio ese, el práctico ese, pero me queda la duda si el promedio de unidades defectuosas es 4, ¿por qué elegimos 5? O el 75% tiene 5. Claro, el 75% de las cajas contienen 5 unidades defectuosas. A ver, vamos a ver, rellenar. Esto es muy fácil, ¿ves? Hago así. Y me dio la respuesta correcta. Ah, el Es 5% de las cajas contiene 5. Sí, eso sí. ¿Cuál? Ok. Por esta mal expresado, sería el 75% de las cajas, tenés razón en algo, contiene 5 o Claro. menos Claro. unidades defectuosas. 5 o menos unidades defectuosas. Por eso podría ser hasta 5. Yo Hasta ahí 5 unidades defectuosas. cuando El leía, 25% tiene más de 5 unidades defectuosas. Más de 3 unidades. El 25. Claro, esa no puede ser. Pero es verdad, tengo que corregirla. El 50% de las Tengo que cajas decir, tiene tiene 3 al unidades. menos 5 unidades defectuosas, tendría que decir. Vos que Y sos el lingüista. 50% tiene 3 unidades defectuosas, es verdadero en algún punto. no, porque se También. dice más de 3. El C dice tiene 3.
Ah, lo que pasa es que yo lo tengo ordenado. Ah, Ah, porque te lo Tiene, cambia de lugar, te lo cambia. claro, perdón. tiene El 3, 25% de las cajas tiene más de 3 unidades defectuosas. Ese no, porque tendría que ser hasta 3. claro. El C podría llegar a ser porque es 3 o 5 o hasta 5, digamos. Eso sería, o sea, si se interpreta que es, o siempre el 50 es, El 50 va a ser 4. La mitad de las cajas tienen o 4 o más de 4. Pero no está claro las consignas, lo voy a cambiar. Si es algo que vamos a hacer con Vero, es analizar el discurso. Sí, sonamos. Ahí ¿Vos nos también sos fuimos. de lingüística? Yo soy psicólogo, Ah, bueno. así que no sabés las vueltas que le puedo llegar a dar a todo esto. Bueno, Y Yo en también me engancho relación, con esas cositas, ¿viste? Me agarran con una sí, palabra. encima siempre estoy como, esto es capcioso. Eh, otra, otra cuestión que estoy muy flojo es estadística inferencial, creo que es hacia ahí. De los ejercicios, también de este cuestionario, pero como el tema en general, porque no me salieron, de los tubos y de las monedas. Esa me dieron todas incorrectas. Em, También en un momento, como en uno de los videitos, aparecía buscar en la tabla. Yo dije, no tengo tablas de probabilidades, la busqué a las tablas y lo hice desde esa forma, pero tampoco no me dio. Estuve buscando desde la P, la Q, la ¿cuál era Z. la que querías, la de las monedas equilibradas, esta? Sí, eran hallar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda equilibrada, el número de caras exprese los resultados en porcentajes con bueno, y ahí te dice, comprendido entre 40 y 60%, sean mayor de 60%. Primero pensemos qué distribución sería. Es una sola tirada de moneda sería una Bernoulli. Cara o seca, dicotómica. En este caso, el 50% es para cara y el 50% es para seca. Sí. Bien. Entonces, P, acuérdense que la distribución binomial, los parámetros son P y N. La probabilidad de éxito y N. Y Q es 1 menos P, que es el complementario. ¿Cómo estamos hasta acá? Entonces vos tirás, el N sería tirar 120 monedas, 120 lanzamientos. ¿Está bien? Y allá la probabilidad de que le den una moneda del número de caras sería éxito. Número de caras. Okay. O sea que P es, si sale en cara, tengo en una tirada 50% de éxito. ¿Sí? Ah, El tamaño de la muestra es 120. Sí. Y te preguntan, es que esté comprendido que la cantidad de caras esté comprendida entre el 40 y el 60%. El 40% de 120, ¿cuánto es? 48. 48 menos 60. Y el 72, y el 72 sería el 60%. Claro. Entonces lo Hasta ahí único vamos. que aplico, suponete que lo hago de nuevo, ¿no? Voy a función, ¿sí? Busco distribución binomial. Distribución binomial n, creo que es la misma, ojo, distribución binomial n o distribución binomial, creo que es la vieja, es la del Excel viejo, pero distribución binomial n es la misma, ¿sí? Y ahí tengo que decir, ensayos. ¿Cuántos? Pero estoy viendo ya el resultado. Y a mí también me dio 97%. Y entonces, Puse comprendido entre el 40% y el 60% y puse 97 y me dio errónea. ¿sí? Sí, O no sé. sea, hay que por ahí
hay que ver cómo había que expresarlo. Pero entonces Había lo que hiciste expresar. bien. Ah, bueno. Había que expresarlo, el obsesivo. Exprese los resultados en porcentaje con un decimal. Con un decimal. 97,1. Ay, qué boludo. Bien. Bueno, lo importante es que Lo entonces no nos hiciste bien. frustrado estaba. Por eso Bueno, tienen que preguntarlo. Ahí hay un error, digamos, por ahí. no, eso es un Pregúntenlo. error de No, pero el lectura error es mía, no preguntar en el foro. tal cual. Nada, teníamos la reunión hoy, no No, pasa nada. Pero igual eso es un error por no terminar de leer el enunciado. Igual, la entrega del formulario, perdón, pero la tengo anotada que es el martes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, pues empecé a entrar en la te duda, no sé qué asustó, te pasa. asustó. Pero escúchame, miremoslo, miremos de paso porque como yo voy cambiando los ejercicios, a veces lo que pasa es que al modificarlos no quedan bien, porque yo voy cambiándolos cada curso. Le cambio alguna palabra, le cambio el ejemplo, lo que sea. Entonces, a ver, espera un poquito. Que estamos en el 4, vamos al cuestionario. Veamos. La duración, los muestras de muestreo, fábrica de chips, un experto en genética. No, este lo hicimos. ¿Dónde está? Está Qué largo que lo hice, che. ese. Claro, entonces sería 97,1. A ver qué hice, a ver si. Ah, pero 96,5, ojo, Ah, entonces, bueno, lo hice mal. Después Sí. me dio 1,4 el 2. Ese también lo tengo mal. Y el otro le puse 98% y es 98,2. Pero déjame ver por qué está mal 96,5. Sí, está mal, es 97,1. 1. Ah, ok. Pero espera que te lo voy a arreglar, así ya queda. ¿Ves? Estas cosas quedaron de antes, 97, entonces, cierro esto. Y acá es 97,1, ¿no? Y Ahí puede lo di. ser sí, 97,1. Y puede ser que el 2 sea 1,4. A ver. Entonces quedó ¿dónde está el 2? El 2 dice que sea mayor al 60%. O sea que es mayor al 60%. Hago la distribución binomial. Está bien, a ver, debe estar acá. Distribución binomial 70, 120, 0,5 verdadero, para que sea acumulada. Ajá. Y me va a dar hasta el 60% esto. Este 98,8 le tengo que restar 1, entonces da 1,1. ¿Cuánto te había dado a vos? 1,4. Pero acordate esto, es 72, 120, 0,5 verdadero para que sea acumulado. ¿Todos lo entienden eso que estoy diciendo? Verdadero. No, lo de verdadero más o menos. Lo de verdadero te acumula. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 120 tiradas, 72 salgan cara
72 o menos salgan caras. Te acumula 72, 71, 70. Ah, acá, acumulado para incluir los Si yo le pongo falso a 72 o esto, menos, yo claro. le pongo falso, es la probabilidad de que exclusivamente salgan 72 caras. Claro, claro. Está bien. ¿Está bien? Entonces, este también está mal. 0, sería 1,1%. 1,1. Me parece que cambié los números y no cambié acá. Y el otro sí está bien, me parece. 98,2. Bueno, uno la pegué. El otro es, claro, yo puse 98. Ah, y que te daba, este daba. Me faltó, claro, me faltó el coma 2. Por eso me Bien. tira error. Y la de la fábrica de tubos puede ser que no le haya, porque ahí dice sin decimales. Espera un Entonces, poquito. Espera un poquito que vamos a. Primero quiero guardar esto para que. excelente. Y ahora vamos a la. Es la pregunta sobre los tubos. Esta. Sí, y su duración. Ahí yo puse 13%, 40%, 37%, 38% A y ver. todas me dieron incorrectas. Y pensé también, recién dije, ay, capaz que otra vez no puse decimales, pero ahí dice, exprese los resultados en porcentajes sin decimales. Dice, ciertos tubos fabricados en la compañía tienen una duración media de 800 horas. El promedio 800, el desvío estándar 60. Ya la probabilidad de que una muestra de 16 tubos, es una muestra de 16 tubos, Es una muestra. tengo una duración media de, y ahí tenés, entre 790 y 800, menos de 785, mayor o entonces, ojo que tenés que usar, como es una muestra, vos tenés que usar el error estándar. Esto es el error estándar, ¿sí? No es el desvío estándar. O sea, el Z de un solo tubo sería X menos media sobre desvío estándar. O sea, esta fórmula sin esto. Ahora, como yo tomo una muestra, porque la duración media, ¿está bien?, de la población es esta. Un dato, digamos, que salió de otro lado. Tomo 16 tubos y en forma aleatoria, por eso dice hallar la probabilidad de que una muestra aleatoria, ¿qué tal Iñaki? ¿Cómo andás? Y tengo que hallar entre. Entonces, lo que hay que hacer primero es estandarizar. O sea, pasar de unidades de hora a unidades de Z, porque esta es la distribución. ¿Ves? Acá dice 790 y este 800 se me corrió. Este 810 va ahí. Entonces, ¿cómo sería la cuenta? Para el más chico, 790 menos 800 sobre 60 raíz de 16. Este dato. ¿Está bien? Y el otro sería, ese sería 1. Esa cuenta, que está hecha acá, ¿ves? 810 menos 800, ¿sí? Dividido 16 raíz de 4, dividido n16 sobre 4, ¿sí? Esto me da 0,67 positivo, el 810 estandarizado. 810 sin estandarizado, 790 estandarizado, me da menos 0,67. ¿Estamos? Lo que tengo que buscar, estos serían valores de hora, que corresponde a estos desvíos estándar, más o menos 67 desvíos estándar. Entonces lo que tengo que buscar es cuál es la probabilidad, el área bajo la curva de Gauss,
que está entre más 0,67 y menos 0,67. ¿Vos hiciste eso, Juan Pablo? No. Entonces, ahí usás la distribución normal estándar de 0,67 y te va a hacer el área bajo la curva desde 0,67 hasta el final. Y eso me da 0,75. ¿Está bien? O sea, desde acá, toda esta área bajo la curva me da 0,75. Y después hallo el área bajo la curva de menos 0,67. Que como verán, si desde acá hasta acá todo este área bajo la curva es 0,749, y como esto es imagen especular, 1 menos esto me va a dar lo otro. Que yo igual hice la cuenta de nuevo, ¿no es cierto? Distribución normal estándar de menos 0,67 y me da 0,25. Esto menos esto me da esto, que es casi 50. O sea, la cantidad, ¿está bien? La duración media de esta muestra de 16 tubos, el 50% va a estar, la mitad de los tubos va a durar entre estos dos valores, o sea, entre 810 horas y 790 horas. ¿Cómo estamos? Mejor. Esto que ven acá, acuérdense que la distribución normal estándar, vos le pones el Z y te devuelve el área bajo la curva desde ese valor para abajo. Si acá pongo, fíjate, distribución normal de 0,5, para que lo entiendan, me va a dar, ¿qué hice? Perdón, no de 0,5, de 0. Me da el 0,5, o sea, la distribución normal de la media para abajo es el 50% del área bajo la curva. ¿Está bien? Claro. Okay. ¿Cómo vamos? Bien. Acá está, mira, acá tenés, ahora les paso esto al foro para que tengan la cuentita como se hizo. ¿Está bien? Creo que los otros son parecidos a este, ¿no es cierto? Sí. Sí. O sea, tiene la misma lógica. Pero si les parece, esperen que cierro esto. No guardar, por las dudas si toqué algo. Vamos al campus. Vamos a usar algo que ustedes no usan mucho, que es el foro. Vamos al foro. Añadimos un tema. Adjunto. Resolución de 2 ejercicios. ¿Sí? Que estamos viendo en la reunión sincrónica. Y avanzado, y le tiramos. Por las dudas, hago lo mismo. Esto es neurosis, porque no tendría por qué ponerlo, pero... Y reunión, resolución va con acento. Listo, ¿no? Tiro acá los dos. Como está la lingüista, no quiero hacer lío, ¿viste? La duración de los tubos era 1, ¿no es cierto? Sí. Y el otro era el de la moneda, ¿no? Sí. Ahí están. Listo. Ahí ya tienen la ayuda de esos 2 ejercicios. Y en No sé este si caso, Verónica, perdóname, así vamos. Tenías otra duda, Verónica, dijiste a 2 dudas que tenías. Sí, Después volvemos con Juan Pablo. sí, y también encontré una más que creo que es sencilla porque es del inicio. Nos está engañando Juan Pablo ahí, ¿eh?
Eran dos. Voy agregando. Eh, no, la noción de parámetro, porque tengo muy marcada la noción de parámetro que por ahí se usa en lingüística, sobre todo en el modelo generativista, que en general siempre es más parecido a la noción de variable en términos de que en lingüística se lo toma como un parámetro, es una característica de un rasgo. De hecho, en tipología se usa más el término rasgo de una lengua. En el caso del generativismo se lo asume como dicotómico, ¿no? O sea, siempre tiene dos ¿Tiene o no posiciones, tiene? dos valores. No necesariamente tiene, no tiene. Por ejemplo, una frase, una estructura de frase siempre tiene un núcleo. El núcleo puede estar a la izquierda o a la derecha. Bueno, la estructura, el generativismo fue todo pensado en esos términos binarios, ¿no? En la tipología, que es otra perspectiva de alcance de universales lingüísticos, que es más de orden inductivo, con bases de datos, y ahí es donde por ahí se utiliza mucho más la estadística. Se utiliza el término de rasgo para características analizables, variables en realidad. O sea, yo siempre lo asocié al concepto que estamos viendo aquí como variable, porque además puede asumir distintos valores, ¿no? Entonces, me cuesta entender la diferencia que en estadística, para incluso ponerlo en relación con el uso terminológico en lingüística, pero mismo si me abstraigo de eso, que creo que no lo consigo, no termino de entender la diferencia entre el concepto de parámetro y el concepto de variable, porque en definitiva, o sea, una variable también, o sea, el parámetro tiene un valor, está asociado a un valor, entiendo, ¿no? Como resultado de un análisis estadístico. El parámetro y la variable están hablando de alguna característica que quiero analizar de una población, ¿no es cierto? Sí, a ver, la variable es, digamos, puede ser cualitativa, cuantitativa, ordinal, lo que sea. Un Sí, parámetro, cuando hablamos de parámetro hablamos de poblacional, sí, de la población, cosa que nosotros queremos estimar parámetros, siempre trabajamos con muestra, siempre claro, estimamos un parámetro. Y el sí, parámetro hay parámetros de tendencia central, la media, la moda, la mediana, o sea, es un valor que representa, que resume información de una variable, ¿sí? claro, Que la representa. Por ejemplo, si fuera dicotómica, sería, suponete, la negación, si estamos hablando, o la afirmación, hablo de lingüista, digamos, de la cuestión pragmática del lenguaje, ¿sí? La afirmación y negación, que son bien dos rasgos, digamos, como vos decís, muy importantes para el desarrollo del lenguaje. El no o el sí, el no sobre todo, en un niño que se desarrolla es muy importante. Entonces, por ejemplo, ahí sería, ¿desarrolló la negación, sí o no? ¿Está bien? Entonces vos por ahí en una población de niños de 12 años y medio, decís el 40% desarrolló el no, desarrolló la negación. No sé si se entiende. Ahí estamos hablando de un porcentaje. Y el porcentaje es un parámetro. La prevalencia de una enfermedad es un parámetro. está bien. O sea, el parámetro es el 50% de los niños adquieren, Desarrollaron un ¿no? rasgo determinado de Ah, los sí. elementos pragmáticos del lenguaje. No sé Y cómo lo la variable, y la variable en ese caso habría sido la negación, si sabe o no sabe, si sabe o no que no. sabe con sus valores, sí o no. Exacto. En realidad tiene dos categorías o valores, sí Sí, y no. Lo mismo una enfermedad. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Entonces vos decís,
el 30% de la población tiene hipertensión arterial. Estoy diciendo cualquier pavada porque es mucho menos, por suerte, pero Sí, supongamos, ¿está bien? Eso es el parámetro. Lo que nosotros, ya que estamos, nosotros trabajamos con muestras, no con parámetros, con población, con censo. sí, Entonces sí, nosotros, que tiene que ver con el apunte 4, justamente con el módulo 4. sí, Entonces, vos calculás lo equivalente a parámetros en la población, sería una redundancia decir parámetro poblacional, lo decimos igual. Pero si yo hablo de claro. parámetros es de la población, Sí. que nunca lo Ujú. sé. Entonces uno toma una muestra de la población, calcula estadísticos, que es el Sí, equivalente, ¿sí? Y a partir de los estadísticos trata de inferir el valor o el resultado de ese parámetro poblacional. Por claro, eso uno puede hacer una estimación puntual. Ese estadístico que estima se llama estimador. Esa estimación puede ser puntual o puede ser a partir de un intervalo de confianza. Es mucho claro, mejor calcular con intervalos de confianza, porque con el intervalo de confianza yo sé que el parámetro va a estar, no es igual al valor puntual de la muestra, sino que hago un entorno de certeza en el cual tengo una alta probabilidad de que se encuentre el valor del parámetro poblacional. Entonces, generalmente usamos un 95%. Yo sé bien, que la edad media de esta muestra es de 20 años y el intervalo de confianza de esta muestra va entre 18 y 22 años. Eso quiere con un 95%, que tengo un 95% de certeza que el verdadero valor de la población va a estar dentro de ese intervalo y que es poco probable que esté por fuera. Esto claro, sale de dos cosas. Si yo hiciera, cosa que no vamos a poder más que jugando con números, tomara 100 muestras de la misma manera y con el mismo N, ¿sí? Y calcular el promedio de la población, 95 van a estar dentro de ese intervalo, 18-22, y 5 van a quedar por fuera de ese intervalo. Ese es el concepto, puede ser para el promedio, puede ser para la proporción o porcentaje. Entonces, acá me fui un poco más de tu pregunta, porque es importante. Siempre cuando uno toma calcula un estadístico en la muestra, ese estadístico tiene un error que se llama error de muestreo, pero no es el error, de nuevo, lingüísticamente, el error es que me equivoqué, si querés. Es un sí, sí, error sí, debido al entiendo. muestreo, no es debido a que nosotros somos giles y nos equivocamos, Sí, sino que al sí, sí, tomar una porción de la población, nunca vas a tener el valor real de la población, ¿tenés? Entonces, cuanto mejor sea acá viene otro tema, cuanto mejor sea tomada la muestra, cuanto más representativa sea la muestra, cuanto el N sea más grande, el error de muestreo va a ser más chico. ahí en este punto era la otra duda que tiene, porque en el primer apunte, si no tomé mal nota o no entendí mal, se decía que se concibe un número de 50 como un límite de poco razonable o algo así, ¿no? Para una muestra. ¿Puede ser? Este, para poder calcular la cantidad de repeticiones en un experimento en relación con la probabilidad empírica estaba en ese momento. ¿En dónde? Decime que apunte, porque no, En no el primero, en el en el primer primer módulo. apunte. Eh, em, Acá la lingüista me va a matar, ¿viste? No sé, pero no, ¿por qué tomé nota de esto y me quedó pendiente? Porque cuando se hace los estudios, 50, entre 45 y 50 lenguas fueron las muestras las más chicas que se tomaron para hacer estudios tipológicos con proyección universal, ¿no? Greenberg es uno de los tipólogos que trabajó con una muestra de 50 lenguas para plantear los universales lingüísticos, muchos de los cuales ahora con herramientas
tecnológicas y mayor estudio de las lenguas se empiezan a comprobar, ¿no? Otra lingüista que trabajó años más tarde con cuestiones de la morfología de las lenguas, trabajó sobre una base de 45 lenguas. Y también siempre, para mí, o sea, una duda con respecto al trabajo con lenguas o en general, cuál es el número conveniente de una muestra. Yo entiendo que o sea, está la cuestión de la representatividad, pero eso tiene que ver con cuánto más heterogénea y próxima a la heterogeneidad de la población en total, en su Claro, generalidad. primero que tendría que entender yo un poco más de lo que vos estás hablando, que no, por ahí no lo comprendo bien. Pero posiblemente la tipología que es positiva o negativa, ¿sí o no? No, son clasificaciones de lengua, agrupar lenguas según rasgos comunes, compartidos. Es decir, las lenguas varían entre sí, pero al mismo tiempo se agrupan porque tienen algunas características particulares, comunes. Por ejemplo, hay lenguas que tienen vocales, cantidad de vocales, para un ejemplo más sencillo. Pero entonces tomó 50 rasgos y con eso generó una clasificación. No, 50 lenguas para analizar distintos rasgos. ¿Y cuántos Distintas rasgos por eso? características. ¿Y cuántos rasgos analizó? No sé, porque en realidad él lo que publica son y bueno, son 69 universales que termina formulando. Bueno, pero ahí hay dos cuestiones distintas. Las 50 lenguas, en realidad, son, digamos, yo quiero ver cuánto se aproximan entre sí o cuánto se alejan entre sí las lenguas. Tengo que buscar variables, distintas variables, o vos llamás rasgos, o no sé, o tipologías, o lo que Sí, sea. variables, está bien. Variables, y a partir de eso hay métodos estadísticos multivariados que, o sea, acá no tiene que ver el n de la muestra. Vos decís, bueno, elijo 50 lenguas distintas y veo cómo se agrupan o cómo se alejan. Un método es Claro, análisis de clúster. pero esto se hace con la expectativa de hacer este trabajo inferencial, justamente, porque de esa muestra se proyectan universales, es decir, afirmaciones respecto de todas las lenguas del mundo. Pero ahí la población serían todas las lenguas del mundo, ¿no? Claro, población, son todas las lenguas del mundo y la muestra Y vos son tomás 5 lenguas. 50, está bien. ¿Y cuántas lenguas en el mundo hay? Y cerca de 7.000. Es un número estimado porque, bueno, es Pero es variable. abarcativa la muestra. ¿Cómo? Claro, ahí No es lo que dice Iñaki es, vos de las 7.000 ya hay una previa clasificación, que ya hay una previa agrupación de esas 7.000 lenguas, seguramente. Por la estructura, por la forma, por lo como, etc. Entonces vos Sí. tomás de esas 7.000, ¿sí? 50 que representen esas 50 representan esas 7.000 de alguna manera. Sí, Y vos totalmente. después con esas 50, ¿sí? Ves cómo clasificarlas. Hay métodos clasificatorios estadísticos, hay un montón de métodos clasificatorios estadísticos, que por ejemplo se usan en genética también, ¿sí? Que vos pones X variables y ves cuánto se acercan o cuánto se alejan, en este caso las 50 lenguas entre sí. ¿Está bien? Hay métodos que son más gráficos, como el análisis de clúster, hay otros que son componentes principales, hay un montón hay que ver qué variables estás utilizando, va a haber un montón de métodos que clasifican. Pero eso ya es más complejo, yo no sé cómo hizo este hombre o este investigador para hacerlo, pero no es ni con el promedio ni con el desvío estándar, por ahí uso el promedio de un montón de variables, ¿está bien? O la moda, o la proporción, y de esas 50 lenguas metió todo en la licuadora y dijo, bueno, ciertas lenguas están más cerca porque tienen X variables parecidas y otras están más lejos.
Es por lo que vos me explicás. No sé si es justamente eso. Pero no tiene que ver con el n de la muestra. Para hacerlo más simple, yo tengo una población. Y de esa población quiero evaluar ciertas cuestiones, ciertas variables, que uno las elige a partir de qué, a partir de los objetivos y de las hipótesis. Si no hay Sí. hipótesis, por lo menos de cumplir los objetivos. Puede ser descriptiva o puede ser analítica, depende. Si es analítica cuando quiero cruzar variables. Elijo alguna variable principal, no todas porque si no sería imposible, y de ahí puedo evaluar cuál es el n que necesito, ¿está bien? Para que, justamente hablamos de intervalo de confianza. El intervalo de confianza, además de medir digamos, cuál es el entorno de certeza, también mide la precisión de la medición. Cuanto más chica es el intervalo de confianza, más precisión tiene el valor, el estadístico de la muestra. ¿Está bien? Si yo tengo un intervalo de confianza muy amplio, no me sirve. Pero volviendo al n, el n también tiene un cálculo, pero lo que vos me estás diciendo me parece que es más complejo todavía. Yo tengo 7.000, digamos, volviendo, tengo 7.000 lenguas. Elijo 50 de alguna manera que yo no sé, pero que representan a las 7.000. Que encuentro las variabilidades principales de esas 7.000. ¿Está bien? Ponele, agarro todas las lenguas que tienen que ver con el Oriente, agarro todas las lenguas que están, qué sé yo, que tienen que ver con la zona de Arabia, etcétera, agarro otras que tienen que ver con Eurasia o con Europa, otras lenguas que tienen que ver con, digamos, y así sucesivamente. Esas lenguas entre sí, algunas se van a parecer más o no. Evidentemente sabemos que hay algunas, qué sé yo, sin saber nada, digamos, el portugués, el español, el italiano, el francés, tienen ciertas características parecidas. Otras que quedan pegadas, por ejemplo, no. Si vos tomás el vasco, no sabemos, se parece más al finlandés que al catalán, que están pegados, digamos. Yo no sé, hablo sin saber, ¿eh? Pero eso lo sabe el experto. El experto elige esas 50 lenguas y busca después variables para ver cuánto se aproximan y cuánto se alejan. Hay métodos de proximidad, etc. Habría que leer el paper de cómo se hizo eso. ¿Sí? ¿Y el tamaño de la muestra, entonces, cómo se determina? ¿O eso puede depender de...? El tamaño de la muestra según sea el diseño de investigación. Suponete que yo solamente quiero sacar un porcentaje, o una proporción, o un promedio, nada más. Es descriptivo. El tamaño de la muestra está relacionado con la precisión de la medición. ¿Cuán chiquito quiero que sea ese intervalo de confianza? Sea un porcentaje, o sea un promedio, o sea lo que sea. ¿Está bien? Eso tiene un cálculo que sale de la fórmula, ¿está bien? No viene al caso, pero es un cálculo que me dice. ¿Por qué? Porque no es lineal tampoco. No es que yo aumento el n y aumenta la precisión, o sea, se me achica el intervalo de confianza. Digamos, a medida que aumente el n, cada vez la precisión se hace más lenta. Ejemplo, con un n de 400, si yo tengo una distribución que tiene, por ejemplo, una probabilidad de éxito del 40%, con un n de 400 tengo una alta precisión, un 3% de precisión. Si en vez de 400 tomo 800 de la muestra, me baja nada la precisión, es casi la misma. Y si tomo 8000, me bajó a un 3% la precisión. ¿Vale la pena? Primero que es poco factible. Por ahí puedo tomar de 400, pero no puedo tomar 800. Vayamos al n famoso de 30. La distribución normal, ¿sí?, con un n mayor de 30, ¿sí?, ya, digamos, de alguna manera tiene cierta precisión. De hecho, vieron que está la distribución test de Student y la distribución normal. La distribución normal es una sola, con media 0 y desvío estándar 1. ¿Sí? La distribución test de Student cambia la curva según sea el n, porque fue preparada para estudiar n chicas. Entonces, cuando trabajo con tamaños muestrales menores de 30, tengo que usar, en el caso de que quiera
calcular intervalos de confianza de una variable continua, porque la TD-Student para intervalos de confianza de variables continuas, o comparar el promedio de dos grupos, tengo que usar test de Student. Ahora, cuando el n supera los 50, 60, la test de Student es igual a la distribución normal. O sea, va haciéndose cada vez más parecida a la distribución normal. O sea que después de los 50, n50, 60, usar test de Student o distribución normal es lo mismo. Pero siempre ese cálculo depende de la fórmula. Por ahí les sirve como ejemplo, porque esto no es muy fácil de entender sin meterse en la matemática, ese es el problema. Pero conceptualmente, esperen que... Y hay un programa que se los voy a mostrar ahora que ustedes lo pueden bajar porque lo tienen, que se llama N. Entonces, uno acá, fíjense, yo quiero hacer una estimación. La media de una variable continua, población infinita, población finita, estratos conglomerados, la proporción de una población infinita, finita, etc. Suponete que yo quiero calcular, cuando hablo de estimación, hablo de intervalo de confianza, o sea, cuán chiquito quiero que sea el intervalo de confianza, porque eso está relacionado con la precisión de la medición. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una población, vamos a hacer una población infinita. Una población infinita ya se considera cuando el n es mayor de 50.000. Yo tengo una población que sé que hay más de 50.000, ya es infinita. ¿Está bien? Entonces, yo quiero calcular, quiero el nivel de confianza 95%. Eso es para que el intervalo de confianza sea 95%. Creo que la precisión sea del 3%. ¿Está bien? No voy a tener abandonos, esto es para agregar o restar. Si yo tengo dejémoslo en 0, que la distribución sea bilateral. Acá te dice si es bilateral o unilateral. Bilateral es prueba de 2 colas, o prueba de una cola, de hecho, siempre se usa bilateral igual, ¿está bien? ¿Y qué me falta acá? Precisión 3%. Desviación estándar. Supongamos, estamos hablando de la media, desviación estándar, ponerle que tenga 20, por decir algo. Calcular. Y acá te calculo que el n, esperen porque no sé por qué se borró. Calcular. Para conseguir una precisión del 3% con un intervalo de confianza del 95%, necesito 171 unidades. Y esto tiene que ver con la precisión de la medición. ¿Está bien? Claro. Que está relacionada, yo le puse 3%. Y el tamaño de la muestra, 170, vamos a ponerle. ¿Está bien? Nivel de Calcular. confianza es lo que ¿Cómo? intervalo de confianza. Nivel de confianza me Es lo refiero a que lo mismo que equivalente al intervalo de confianza. En este caso, fíjate que tengo una precisión del 45, es muy baja, digamos, ¿no es cierto? Pero también podría calcular lo mismo, cerremos este ejemplo, y vamos a calcular una proporción. ¿Está bien? Me pide el intervalo de confianza, me pide la precisión, y me pide la proporción. Supongamos lo que yo les decía recién, quiero una precisión del 3%, y que el porcentaje, la proporción esperada sea del 50%. Acá necesito 1068 datos para tener una precisión del 3%. Si quiero una precisión del 5%, 385 casos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 400 casos? Bueno, entonces con esto yo voy a tener en el intervalo de confianza una buena precisión de la distribución. Cuando cambia la proporción, y acá acá abajo está en el programa, están todas las fórmulas, ¿eh? Acá tienen las fórmulas de dónde sale. Ahora,
el perro que se muerde la cola, porque yo acá necesito, para calcular el tamaño muestral de algo que todavía no hice, necesito la proporción. ¿Cómo hago eso? ¿Se entiende? O necesito la media poblacional. Generalmente o se saca de la bibliografía que existe, que ya tiene resultados, cuál es la proporción esperada para una determinada condición, o el promedio, está bien, y el desvío estándar, y, o se hace una muestra piloto chiquita. Y a partir de eso pueden calcular el tamaño muestral. Pero no es algo fácil de calcular para ustedes. Y siempre tengan en cuenta que es un tamaño muestral a priori, previo a la investigación. Eso en la realidad, después, de hecho, fíjense que en todos los trial clínicos, suponete que se calcula el tamaño muestral y dice que hay que tomar 500 casos. Cuando llegan a 250 hacen un corte, calculan qué dio, si llegaron al objetivo y a cumplir las hipótesis, y después siguen. Muchas veces se quedan con la mitad y ya cumplieron los objetivos y no siguen aumentando el tamaño muestral. O sea que no es una cosa exacta. Es a priori. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Acá nos fuimos un poco el curso pero no importa, qué sé yo. Bueno, este programa lo pueden bajar ustedes. Está a disposición de ustedes. ¿Vos, Juan Pablo, tenías alguna pregunta, puede ser? No, sobre todo era de los ejercicios. Bien, o Maximiliano, o Iñaki, o Verónica de nuevo, si los demás no tienen. Yo quería conversar sobre cómo va a ser el examen para aprobar el curso. Re difícil. Me imagino, más viendo todo esto y estoy muy atrasado. Está bien. Dos cosas. Acuérdense que yo les doy más tiempo del que dicen en el campus. Primero. Segundo, pueden preguntar por el examen. Pregunten digamos, no tengo foro de discusión para el examen, pero pueden preguntar. O si no quieren preguntar en el foro, me mandan por mail, no por el interno que es muy fea la forma de comunicarse la mensajería interna del Moodle es muy rústica. Va a tener las mismas características. ¿El mail? ¿Cuál mail sería? Perdón. El mío, no me acuerdo, el que dice acá. Curso estadística. Sí. ¿Qué me decías, Iñaki? No, Juan Pablo. El examen final va a tener las mismas características que estos test de cada módulo. Van a estar comprendidas entre 13, 15 preguntas. No, mucho menos. Y de aspectos teóricos y prácticos también. Sí, pero son a desarrollar y tienen tiempo. Tienen, creo que 15 días les estoy dando. Pero son pocos, no tengo por qué te los muestro, no tengo problema. ¿Qué tanta fluidez en el manejo de los programas hace falta para resolverlo? No, digamos, espera que me fijo, estoy acá. O sea, ¿pero se hace así en línea como veníamos haciendo o se escribe en un Word? Lo pueden entregar como quieren, Espera que lo bajo. Pablo, esta clase la vas a subir porque los primeros minutos yo no estuve. Sí, está todo grabado. Examen final. Déjame ver cuál es, porque tengo tantos que... no se los voy a mostrar. Examen final. 9 de... Acá tenés el mail, cualquier cosa. Como ven,
no quiero mostrar mucho, pero no me molesta mostrarlo. Pero es esto. Fíjate, esta es muy parecida a la de Juan Pablo, a la que vos preguntaste en los CD, la pregunta 2. Este siempre me preguntan. El 3 van a preguntármelo. ¿Sí? Pueden preguntar. El 4, tengo estos datos y hay un Excel que están estos datos y tienen que sacar algunas cosas. Calcular sacar frecuencias, porcentajes, promedio, mediana, moda. Eso lo tienen en el Excel, para ustedes es muy fácil. El 3, Pablo, ese no... ¿Qué dijo que ese podíamos preguntar? Todos pueden preguntar, pero no les va a costar un poco. Es muy fácil, pero digamos... Acuerden que hay un montón de herramientas en Excel ya prehechas. Cuando quieren calcular el test de chi cuadrado lo tienen, cuando quieren calcular, recuerden, hay videos de cómo manejar el Excel también. O sea, esta pregunta, ustedes la pregunta donde les cuento esto, y que hay un Excel acá, con todos estos datos ya, no en esta forma, sino en una fila. Acuérdense que es una forma de calcular. Y después estas son preguntas, por eso digo, son cinco preguntas. Tienen 3 días por pregunta. Ujú. Está bien. Entonces ahí lo completamos en un Word y se manda por mail o se sube al Sí, campus. o si vos, por ejemplo, uno lo haces en Excel, Ah, claro. le pones el nombre del ejercicio, otro lo haces en Word, otro lo completás ahí mismo, juntás todo y lo metés o lo cipiás o subís los archivos juntos, no hay problema. A la plataforma. A la plataforma, para eso tienen que hacer, espera que me pongo como estudiante, La manito, sí, es como el... cambiar de rol. Acá, estudiante. Ah, no me voy a ver, perdón, tengo que volver al rol porque no me voy a ver. Porque yo, como profesor, si entro al... Pero se ve ahí, sí, la manito, sí, ahí se... Entonces, bueno, yo veo los que tengo otra Claro. mirada, pero ahí guardan y lo pueden enviar. Creo que está en la presentación del curso cómo hacerlo también. Sí, está explicado. Así que tengo que cambiar a la fecha. Así que, y eso lo voy a abrir cuando termine. Estoy en el... Ah, abrí un curso del 28 de epidemiología encima, cualquiera. Esperá que voy al nuestro. 2022, estadística. Igual abrí bien ¿no? 20 de septiembre, ¿está bien? Es este. Ustedes terminan el 6 de septiembre y la fecha, acuérdense que límite, entre comillas, es el 20 de septiembre. Ok. Cualquier cosa me avisan y yo los espero. Pablo, ¿Y tengo con cuánto se una aprueba pregunta. el examen para tener el certificado de aprobación? ¿Cómo? ¿Con cuánto se aprueba el examen? Con 7. Y ¿Qué- este qué- no tiene recuperatorio. Ay, perdón, Sí, Vero. sí. Ah, Tiene. tiene recuperatorio. Sí. Ok. Sí, no, lo que quería preguntarte, Pablo, porque una cosa que no llegué a abordar son los programas de software que los descargué, pero dije, bueno, esto los abordo después, porque si no,
no hacía tiempo con las lecturas y me parecían importantes. Pero la pregunta es si, digamos, aportan, por ahí no me queda claro qué es lo que aportan en relación a todas las funciones que estamos viendo que tiene el Excel. En general yo les facilito eso, porque ustedes tienen un Excel que les calcula los intervalos de confianza para la media y para las proporciones. Cargan los datos y le tienen el resultado. Tienen Excel que calcula el test de chi cuadrado. Sí. O sea que en realidad no tienen que andar haciendo muchos malabares con el Excel. No, es una pregunta que va más allá del Del trabajo curso. final. Sí. No, Claro, porque a ver, como herramientas están los programas, pero también veía que hay muchas funciones que se resuelven en el Excel. Y como no llegué a explorar esos programas, me preguntaba si realmente, si vale la pena invertir tiempo en tratar de familiarizarse y utilizarlos, o si son herramientas, ofrecen herramientas que se resuelven con el Excel. Esa es por ahí la pregunta. yo te la contesto ahora. ¿Qué vas a analizar? Tablas. Mirá todo lo que hace, le puse el puntaje total, si trabaja y no trabaja. Esto es un constructo, ¿sí? Aprieto aceptar y tengo el resultado. Esto en el Excel puede estar 4 días para hacerlo. Esta es mi respuesta. Claro. Esto lo copias, lo pegas a un Excel. Y ahí lo tenés. Todo Claro. esto, todas estas tablas son imposibles hacer en el Excel. Aparte, digamos, una vez que, o sea, el PSPP que ustedes tienen o conseguir el SPSS de alguna manera. O sea, depende qué quieras hacer vos. Si vos Sí, tenés sí, dos variables y querés comparar a una cosa simple, con el Excel te soluciona el tema. Cuando ya pasás a tener bases de datos un poco más complejas, no te alcanza el Excel. bien. Pero eso lo vas a ir viendo vos según a qué cuestiones vas a utilizar. Sí. Por eso depende de cuál es la complejidad. Por ejemplo, hay investigadores que trabajan con animales o con bacterias en microbiología, que capaz que trabajan con 2 variables y 30 datos en cada una. Ahí el Excel les sobra. Claro. Y si es más social o en Sí, temas de psicología, digamos, cognitiva o neuropsicología o lo que sea, te vas a encontrar con bases inmensas, con un montón de variables y va a tener que recurrir a un programa, digamos, de estadística como el SPSS, como el Stata, como el R, cualquiera de los como el PSPP, que es gratuito y que hace bastantes cosas. Pero por eso, cada uno va a necesitar va a usar lo que necesite para su investigación. Por ahí digo, se arregla con algo muy simple. Mencionaste recién el R y es un lenguaje de programación que se está usando bastante en lingüística también. También, o sea que también podría utilizar para hacer estadísticos. El R es de distribución libre. Sí, pero Es también muy se usa difícil de para... aprender, es muy difícil de aprender. Pero sí, es distribución libre, te vas bajando los distintos programas que hace y los vas... ¿Cuál es el problema del R? El R, al ser abierto, vos te vas a encontrar con esto en el R.
y trabajar con esto. Acá tenés un montón de paquetes que podés bajar estadísticas, pero laburar con el R te va a requerir un manejo bastante rústico comparado. Yo te muestro esto y te muestro un programa ya comercial, que el problema es que es comercial. Pero vos acá tenés, nada, querés hacer una tabla, por ejemplo, ponele que esto sea así de fácil, tabla personalizada, aceptar, restablezco todas las pestañas y me voy a, tengo 14 preguntas y quiero ver cómo se distribuyen. 18 preguntas, las tiro ahí, tengo la frecuencia, quiero que me haga el porcentaje por columna y el intervalo de confianza. Ya lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5 es una escala Likert, pero acá tengo el porcentaje y el intervalo de confianza. Todo lo que haces, lo haces en 30 segundos acá. Por supuesto que tenés que aprenderlo, y además tenés que tener los conceptos de estadística. Pero, digamos, tenés mucha facilidad con este o con el PSPP o con el que quieras aprender. El R es, digamos, para una persona que no es informático o que no tiene manejo, digamos, de, por ejemplo, cómo aprender el Java o cómo aprender algún lenguaje, tiene su complejidad. Como todo, si se aprende, después, nada, es muy fácil, pero si te va a llevar mucho tiempo, te va a llevar menos tiempo un programa ya tipo, esto es como el Word, digamos. ¿Entendés? Abrís ventanas y ejecutás. Y guardás sintaxis, ¿qué quiere decir? Que ves lo que dice acá, esto que está acá escrito, yo lo guardo y lo vuelvo a ejecutar de nuevo. Ojo, el R también lo tiene eso. Sí. Que vos vas guardando la sintaxis, pero es más complejo abrir una base de datos, armar una base de datos en R, o sea, acá se simplifica todo. Sí, 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 sí. Sí, alguna aproximación muy básica tuve al R y todavía no lo consigo dominar, porque es una herramienta que se está usando mucho en lingüística. Entonces, bueno, sí, también sirve para estadística, resuelvo todo en uno, pero sumarle a la complejidad de la estadística a la complejidad de la programación ya Tal sería cual, demasiado. tal cual. En el centro redes se da cursos de R, ¿eh? Ah, mira, no los vi. Pero digo, si uno es físico, si viene de la física, que está más acostumbrado a usar paquetes estadísticos o paquetes de cálculo matemático, Sí, es más familiar porque tienen idea de la lógica de programar. sí, Si no, me parece que no, de eso depende de cada uno, te va a llevar su tiempo. sí, 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 sí. Te va a llevar su tiempo. Y el otro, el que es gratuito, digo, para no sé, acá está. Como venta, analizar, comparar medias, estadística descriptiva, frecuencias, tablas cruzadas, o sea, abrir un archivo, a ver si tengo alguno cerca. Diabetes. ¿Ves? Este es mucho más fácil. Yo tengo vista de datos, vista de variables. Acá tengo cantidad de glucosa en sangre y diabetes. Yo quiero ir a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, porque tengo diabetes, no diabetes, tengo la glucemia, tengo diabetes, que sería la variable de agrupación, y no sé si hay alguna opción acá rara, intervalo de confianza al 95%, continuar, ok, ¿qué me falta acá? Definir variable de agrupación, diabetes, glucemia, definir grupos, grupo 1 diabético, grupo 2 control, me olvidé ese detalle, continuar, y ahora sí, ok, y tiene que haber salido en otro lado, acá está,
te dice el promedio, la media de los que tienen diabetes, la media de los que no tienen diabetes, cantidad de casos, y la P estadística, significación 0,00, o sea que es distinto. Claro, fíjate, los que tienen diabetes tienen 158 de glucemia y los controles tienen 96 de glucemia. ¿Está? O sea que este también es muy simple de usar, de alguna manera. Y tiene la lógica del SPSS, pero es gratuito, ese lo pueden bajar y lo tienen. Y todo es ventanas, todos, fíjate que vos quiero hacer, analizar curvas ROC, que es algo medio complicado que no lo vas a hacer ni loca con el Excel. Diabetes, por ejemplo, valor de estado 1, glucemia, no sé, con línea de error típico, coordenadas, ok, y tenés, ahora, busquémoslo ahora porque se fue para el otro lado, acá. Y acá tengo la curva ROC, que no se ve la glucemia porque está toda pegada acá. Pero tenés la curva ROC, mira, todo esto no, ni en pedo lo haces en el, Con el Excel. en el Excel. Área bajo la curva, intervalo de confianza del área, digamos que acá no se alcanza a ver porque está en amarillo, pero la curva ROC no se alcanza a ver. Pero digamos, nada, es muy fácil aprender, porque a vos lo que te interesa es rápidamente resolver la estadística y interpretar los resultados, no te importa tanto. Ahora, si vos te vas a dedicar, como en mi caso, a evaluar nuevas técnicas o cuál es mejor y cosas que no están en los programas, usa el R. Pero si no, te vas a meter en problemas, digamos. Y la otra cuestión que te iba a decir y me olvidé, que todos tienen que tener en cuenta esto, es que en el R hay muchos paquetes que no sé quién los hace. ¿Y cuán confiables son? Sin desmerecer a las personas que contribuyen a esto. Pero vos no tenés la seguridad de que eso funcione bien. Sí, sí, sí. El SPC se compró, digamos, yo trabajaba en una VAX, que es una máquina grande en el Instituto de Cálculo en Exacta, Ciudad de Buenos Aires, y en el año, no había PC, no existía la 286, y había un programa que llamaba BMDP, el SPC se compró los algoritmos y las fórmulas y los cálculos del BMDP. El Stata también, o sea, son todos programas que por ahí tienen limitaciones para alguien que hace investigación en estadística, pero que uno se asegura de que están probados de alguna manera. Bueno, niñas y niños, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿Qué vamos a comer? Esa es la gran Y duda. sí, yo ya preparé la comida y no te voy a decir qué es. Qué importante. Bueno, muchas gracias por todo. No, al contrario, y estemos en contacto. Si necesitan algo fuera del curso, consultas, si son cortitas o lo que sea, no duden en hacerlas. Ok. A mí la verdad, Pablo, es que bueno, sí, me encantó el curso, me gustaron mucho los materiales. Era, a medida que me surgió una duda, seguía leyendo y ya se me iba respondiendo. Me reía sola, pues parece que me estuviera escuchando. Bueno, me alegro mucho y más de una lingüística. Yo soy biólogo, imagínate que tengo un lenguaje bastante limitado. No, muy didáctico los materiales, muy realmente reparafrasea, explica de distintas maneras y eso ayuda, que yo para mí, que era todo conocimiento nuevo, otra cabeza, era realmente me gustó muchísimo y aprendí un Buenísimo, montón. me alegro mucho. Bueno, Juan Pablo niños, de Vero. Bueno, muchas gracias. a comer, Juan Pablo, A comer. Gracias, Iñaki, Pablo. Maximiliano. Un Gracias gusto. por luego. todo. Nos seguimos Adiós. viendo, Chicos, chicas. Chau, chau.